Hola, muy buenas. Estamos hoy en otra edición de Contexto y hoy vamos a tratar sobre un tema que cada vez está más de actualidad, que es el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un avance al que se le presupone que acaba de llegar, pero que lleva décadas. No se puso en marcha por el precio de los procesadores. Con la bajada del precio de los procesadores, la capacidad de procesamiento ha hecho que se puedan comprar esos chips que permiten que ahora podamos utilizar la inteligencia artificial. Es un avance para el que hoy han venido a hablarnos tres expertos en la materia. Emiliano Blasco, vicerrector de Planificación Estratégica y Cultura Digital de la Universidad CEU San Pablo. Está también con nosotros Paloma Suárez, directora creativa y de marca, y Javier López, fundador de Outwanders y cofundador de otras empresas de inteligencia artificial. Estábamos hablando antes de entrar al plató de cómo está cambiando la inteligencia artificial la manera en la que trabajamos. Pero yo, para empezar, y que responda el que prefiera de vosotros, quería ir un paso más atrás, ¿no? Y es cómo está cambiando la inteligencia artificial la forma en la que abordamos el aprendizaje, cómo aprendemos. Bueno, pues yo, en primer lugar, pues encantado de estar aquí. Y en el contexto concreto de la formación del aprendizaje, está cambiando mucho, sobre todo, los esquemas tradicionales, ¿no? Ya no solo el concepto que tenemos de las titulaciones clásicas, pues está cambiando la influencia en el derecho, en la comunicación, en el periodismo, en la ingeniería, ¿no? Sobre todo está cambiando las dinámicas dentro del aprendizaje entre el alumnado, entre lo que es un estudiante, cómo utiliza estas herramientas para su mejora y su adquisición de conocimientos, competencias, y por otro lado pues la necesidad de otras competencias nuevas, y luego también la renovación del profesorado, que es fundamental. Es decir, cuando un profesor se enfrenta a, oye, un rediseño de la asignatura, una creación de casos, pues de, yo qué sé, de casos socráticos con la inteligencia artificial, pues también varía esos esquemas clásicos, donde a lo mejor hoy en día una clase magistral sigue teniendo vigencia, pero no debería ser quizás el único modo en el que se aproxima, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo en las universidades, en el CEU, es que la IA ha llegado de tal forma en la que todo el mundo la utiliza, eso lo primero, todos los alumnos la utilizan porque la tienen en el móvil, además tienen varias versiones de IA en el teléfono móvil, en sus tabletas, en sus ordenadores, y lo aplican pues como lo aplicamos cualquiera de nosotros, que es para mejorar su día a día, para acceder a la información, para contrastar datos o para hacer tareas que son un poco más aburridas o repetitivas, mucho más ágiles, ¿no? Entonces yo creo que es como una de las bases que está produciendo esta mejora, y por otro lado pues lo que vamos a ver, y que yo creo que a lo que vamos es a una mejora a un cambio y mejora en las capacidades o los resultados de ciertas disciplinas, o un viraje en cómo se abordan. Paloma. Pues en mi caso particular tengo que contar una anécdota personal que viví, que es que, claro, cuando yo estudié la carrera, la inteligencia artificial todavía no estaba aplicada, pero hice un curso, un programa intensivo de negocios justo en octubre, y fue un programa intensivo de 2 semanas, y casualmente era cada día un profesor de un área diferente de empresa y de negocio que nos daba como un speech muy intensivo sobre un área. Entonces, claro, para optimizar los tiempos y que nos diera tiempo de aprender todo y de hacer como ejercicios y temáticas, literalmente todo era con inteligencia artificial. Entonces eso sí que fue como un antes y un después de mi sistema de estudio que yo conocía de cuando terminé la carrera, incluso cuando hice el máster, ahora de haber hecho como este proyecto intensivo de 2 semanas, como para aprovechar el tiempo, justo como decía el compañero, de agilizar tareas que antes, pues si las tenías que hacer de forma manual, te llevaba muchísimo tiempo. Ahora es una herramienta que precisamente te ayuda como a agilizar y optimizar los tiempos. Javier. Bueno, yo diría básicamente, un poco por salir del texto, que sobre todo lo que hay es mucho ruido, ¿no? O sea, es decir, se habla mucho de la IA y que todo el mundo está aplicándolo, etcétera, etcétera, y mi experiencia no es así, ¿no? Es decir, lo que yo veo cuando visito empresas es que el que más o el que menos aún le sigue dando vueltas si lo aplica o no lo aplica, ¿no? Mientras que sus empleados lo están haciendo en su casa, ¿no? Entonces,
yo creo que lo que hay ahora es una búsqueda muy intensa de digamos, un poco de conocimiento, y yo creo que yo creo que ese no es el camino, ¿no? Tienes un enfoque. O sea, yo creo que el enfoque, hace poco leía una entrevista del presidente de Nvidia y decía que, digamos, que la clave hoy en día, siempre ha sido así, ¿no? Pero la clave hoy en día es ser capaz de hacer buenas preguntas, ¿no? Porque claro, el conocimiento lo vas a obtener. Claro. Entonces, para mí yo creo que vivimos una situación en que la gente ya está un poco hartita de todo esto de la IA. Y ahora lo que quiere ver es qué narices es lo que puede hacer con la tecnología para cambiar sus vidas, ¿no? Y esto yo creo que es una de las claves. Sí, si cogemos ese paralelismo con Internet, claro, ya es una tecnología mucho más madura, pero ya sabemos qué es lo que puede hacer por nosotros y se ha convertido en indispensable. Yo me quiero llevar un momentito por lo menos la afectación de la inteligencia artificial al sector de la moda. Al final la moda es sector primario, todos tenemos que ir vestidos cuando salimos a la calle, cuando estamos en casa. Y mi pregunta es, ¿dónde queda? Porque hablamos de un sector que ya sea tanto para el high level user, ¿no? Para el cliente más adinerado como para el que menos. Hablamos de un sector en el que siempre se busca como cierta exclusividad, ¿no? No mola que algo que llevas puesto lo haya hecho la IA, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo chocan estos dos conceptos? El tema de querer una prenda que sea exclusiva, que sea ya hecho de manera artesanal, con los flujos de inteligencia artificial que entiendo que ya ahora están prácticamente metidos al 100% en la industria. Uno de los temas que tratamos precisamente en este curso era aplicaciones que se han desarrollado sobre inteligencia artificial que vienen a ayudar en los procesos y agilizar cosas que antes de manera tradicional no se podían hacer, y es cierto que hay aplicaciones muy avanzadas, además específicas de moda, con inteligencia artificial con las que puedes hacer cosas que aparentemente son increíbles. Mi experiencia en lo personal y en lo que supone con mi marca en concreto es que yo no empecé a utilizar el ChatGPT, por ejemplo, que conocemos todas, no lo empecé a utilizar hasta abril del año pasado, cuando entraron mis becarias y me dijeron: no, Paloma, eso en Photoshop no lo hagas, mételo en la inteligencia artificial. Y fue como en plan de, ¿qué dices? Y entonces vi el proceso y nosotros realmente no lo utilizamos en creatividad. Vale. Para mí la inteligencia artificial en lo que va con creatividad está muy atrás. O sea, del ser humano. Sí, aparte que tiene muchísimos errores. Tú le pides que te haga una cosa y realmente tienes que estar muchísimas horas como dándole indicaciones, un poco a colación de lo que él decía de saber preguntar, también es saber dirigir, ¿no? Al final, claro, tú tienes que educar a esa inteligencia artificial para que finalmente haga los resultados que tú quieres, pero para eso puedes invertir un montón de horas y realmente nunca va a ser tanto como a lo mejor tú tienes en tu cerebro que quieres que sea. Entonces, para mí no suple en ningún caso la creatividad, me ayuda en herramientas más administrativas o más de contestar un email o de tengo que redactar un dossier para no sé qué, pues me ayuda a poner un texto o me ayuda a pensar en un título, pero lo que es la creatividad de diseño, bajo ningún concepto lo hemos intentado por hacer la prueba, ¿no? De, ay, a ver qué tal, a ver qué me hace, a ver qué tal, y no ha funcionado para nada y no lo ha suplido. ¿Se puede decir entonces que en tu caso a lo que te ayuda es a la parte más burocrática? ¿No tiene ninguna incidencia en lo que tiene que ver con la creación de la prenda? En la creación de la prenda, nada, literalmente cero. En la parte gráfica, por ejemplo, de fotografía, ahí reconozco que hay un trabajo en el que también hay que ser responsable y saber que estamos hablando también de puestos de trabajo, ¿no? Claro. Entonces nosotros mantenemos una responsabilidad social en la que nos gusta tener nuestras modelos, nos gusta tener nuestro fotógrafo, alquilar nuestro estudio, contratar a nuestro maquillador, pese a que eso a nivel de costes es muchísimo más caro que pedir una imagen desarrollada, pero tenemos esa responsabilidad y apostamos por eso, porque creemos que la sensibilidad y el resultado final nunca va a ser, por muy perfecto que lo haga la inteligencia artificial, tan bueno como la parte humana, porque hay una energía y una sensibilidad y un estímulo que eso no lo tiene un sistema tecnológico. Pero aparte de eso, sí es verdad que, por ejemplo, foto de producto, una chaqueta con un fondo blanco. Habían estudios de fotografía que se dedicaban full a eso, de te hago foto de producto y entonces te doy la colección y tienes la foto que es lo que luego utilizas en la revista o en la página web o lo que sea. Es cierto que una foto de producto, la inteligencia artificial te lo hace increíble y en 0, entonces hay que tener ahí como un poco de ver hasta qué punto utilizas una cosa o la otra y qué es lo que puede afectar o no. Yo lo veo más en la parte gráfica que en la parte de diseño. Perfecto, me lo voy a llevar al campo de la docencia.
Cuando he estado preparando un poco esta mesa, yo tengo un chaval, un crío, un guaje, como decimos en Asturias, que tiene 8 años y yo pensando en todo esto y en cómo ha evolucionado, ¿no? La tecnología. Si yo le digo a mi abuela que hablamos, o a mi bisabuela, que ahora hablamos con un teléfono móvil que no tiene cables y que nos vemos incluso las caras, pues seguramente que no me creería. Pero claro, yo poniéndome en ese escenario y en un futurible, pensaba, bueno, mi chaval Juan, pues estudia con un profesor de carne y hueso. Llegará el momento en el que haya una pantalla, entren los alumnos, puedan interactuar con esa pantalla, se haya generado por IA y sepa más que un profesor, incluso la parte más humana, ¿no? Que es a la que no llega la inteligencia artificial, que es esa empatía, esa sensación que no se ve pero está, ¿no? Que nos convierte en seres humanos. ¿Se va a llegar a ese escenario o se va a llegar parcialmente porque va a ser un profesor de apoyo o es una entelequia que no va a suceder? Bueno, todo está por ver. O sea, yo creo que al final la IA como herramienta está al servicio del ser humano y ahora mismo, tal y como está desarrollada, pues lo comentaba ella, ¿no? Pues hay carencias que tiene, hay otras que están muy desarrolladas, ciertas áreas, y hay cosas que se hacen mucho más rápido y demás. Pero, por ejemplo, decías tú, ¿va a superar el alumno al profesor? Bueno, pues eso es lo que aspiramos todos, ¿no? Que todos nuestros alumnos nos superen en conocimiento. Entonces, lo que tenemos que conseguir es que ellos apliquen o adquieran ese conocimiento por las mejores vías. Ahora, ¿cuál es el reto? Bueno, pues que claro, sabemos pues que hay, como comentábamos, ¿no? Antes, pues una falta de conocimiento de cómo se aplica la IA en ciertas áreas, ¿no? Pues en la docencia, pues en el CEU lo tenemos puesto como que se utilice, o sea, nosotros tenemos un manifiesto para que se utilice, pero claro, ¿cómo se tiene que utilizar? Vamos a ver, de forma responsable, citando las fuentes, sabiendo que una de las competencias nuevas que tiene que tener el alumnado es el pensamiento crítico. Que eso sirve para un texto literario, una búsqueda bibliográfica, un texto de historia o una pieza artística creativa. Es decir, si a ti te estás reproduciendo una imagen barroca que se supone que es un bulto redondo, una escultura, y te pone atributos iconográficos que no tienen nada que ver, tú como alumno tienes que saber que la IA se te está alucinando y ahí eso no lo puedes entregar. Claro que ese es el reto, esto es lo que teníamos, ¿no? Entonces, ¿qué va a funcionar? ¿Que va a desarrollar la IA y va a ofrecer mucho material de apoyo? Sin duda. De hecho, ya lo hay. El hecho de que un alumno sea capaz de decir, oye, mira, yo no sé tanto de esto, pero voy a utilizar esta IA, pues ChatGPT, Gemini, que es la que a mí me apaña, yo no soy muy bueno haciendo presentaciones con PowerPoint, pero voy a hacer un notebook LM o me hago un Manus y me sale aquí una presentación maravillosa. Pues eso, ¿por qué no lo van a poder utilizar, no? Yo quería preguntarte una cosa, al hilo de lo que comentabas, ¿no? Cuando a mí ya, y esto va en lo personal, me preocupa mucho el tema de que la gente joven no tenga espíritu crítico o no se trabaje o no lo sepamos trabajar, ni los padres ni los educadores, como se debería. Has mencionado antes que tienen que utilizar la IA con un espíritu crítico. Sabemos que las distintas plataformas de IA, pues Gemini, X, Grok, todas tienen un enfoque porque detrás hay una persona que es la que controla el algoritmo. Para que la audiencia entienda, el algoritmo básicamente son las instrucciones con las que se programa esa inteligencia artificial. Y eso y los datos con los que se alimente pues le van a dar un sesgo. Y todos sabemos que hay una que, si hablamos de espectros políticos, pues hay una que es Grok, que tiene un sesgo marcado hacia la derecha. Gemini, que es Google, trata de tener un sesgo más centrado, pero tendrá el suyo, como es evidente, y vosotros lo sabréis mejor. Si ya es difícil, cuando nosotros googleamos y buscamos información, mantener la independencia o ser crítico, porque al final YouTube o Google nos bombardea con aquello que sabe que nos gusta, con aquello que nos alimenta el alma, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿de qué manera podemos ser críticos si la inteligencia artificial además es capaz de enmascarar mucho más su sesgo y ofrecernos información que nosotros vamos a consumir muchas veces cuando es buena, o como buena pero no lo es? Pues buenísimo, pero para eso está el profesor. Quiero decir que al final, si tú vas a tener una docencia personalizada, porque además la IA ayuda a eso, ¿no? Que cada uno, como pues, el algoritmo, que nosotros vivimos rodeados del algoritmo, la lupita de las redes sociales, que cada uno es la nuestra, ¿no?
el profesor va a poder hacer cuestiones de valor añadido como es, a lo mejor no solo la exclusividad del acceso a la información y lo que es el acceso al conocimiento, que va a estar complementado por las herramientas que tenga el alumno a su disposición, pero sí va a poder dotar al alumno con tutela, actividades de mentorizaje, actividades que tengan que ver con ese desarrollo del pensamiento crítico a través de la comparativa entre herramientas, resultados, ¿no? Entonces yo creo que el profesor ahora ya está pasando, está teniendo una actividad enfocada a este desarrollo de actividades concretas, donde pues eso, pues la recepción crítica y ese filtraje de saber en qué fuentes consultas y cuáles no, nos pasa ahora, pues hay un papel muy importante, ¿no? Entonces yo creo que el profesorado lo que va a tener que hacer es esa labor de tutela concreta con el alumno para desarrollar estas capacidades o estas competencias nuevas que se requieren para el futuro. Y una pregunta rápida que me llevo yo al tema periodístico, ¿no? Que es del que vivo. Es interesante, porque yo, por ejemplo, cuando trabajo, y trabajo también con inteligencia artificial, lo que utilizo son 2 o 3 plataformas, porque no me fío de una sola, y esto es igual que como cuando se leen medios de comunicación, ¿no? Que siempre se habla de que para tener un espectro amplio hay que leer distintos. A los alumnos, pregunta rápida que luego quiero ir con Javier, ¿a los alumnos les estimuláis a que utilicen diferentes IAs para que comparen diferentes respuestas? Sí, a ver, nosotros, en las universidades sabes que tenemos una estructura bastante organizada. Nosotros trabajamos con partners concretos, pues con Microsoft, tenemos nuestras plataformas docentes que tienen su capa de IA, bueno, el foco está en eso. Pero negar la mayor y decir a un alumno que no use una IA o pretender que hacerte el tonto diciendo que no la use es una tontería, ¿no? Lo que tenemos que hacer es dirigir ese uso. Oye, pues mira, la vas a usar, yo sé que la vas a usar, no tienes que ocultarme que la usas, hazlo. Pero, oye, vamos a citarla. Cuando la uses, me dices el prompt que has utilizado, vemos el resultado. Y con eso yo te hago una tutela, una corrección del trabajo final de grado, te hago una anotación sobre ese trabajo, ¿no? Y entonces ahí nosotros no animamos a un uso concreto de una o de otra. Es verdad que las que tienen a disposición, que son gratuitas, pues son las que tenemos acuerdos con las tecnológicas. Pero el alumno al final, pues como hacemos cualquiera de nosotros, vamos probando cuál es la que nos apaña y son las que usan. Ese punto es interesante, sobre todo me refiero al de que como van a utilizar la inteligencia artificial, pues lo mejor es saber que la utilizan para tutelar de alguna manera que la utilicen bien, ¿no? Bueno, hay una corriente ahora que dice que hay muchos padres que no quieren que los hijos aprendan con pantallas. Yo muchas veces me lo planteo desde fuera y digo, habrá que ver en qué medida se controlan esas pantallas, pero yo cuando vengo a trabajar no trabajo en pergamino, trabajo en un ordenador y con un tablet. Se ha hablado mucho de los prompts y esto me interesa también a mí en lo personal. ¿Cómo puedo aprender a preguntarme? Para que la audiencia nos entienda, cuando hablamos con la inteligencia artificial, de la precisión que tengamos en las preguntas va a ser la calidad de las respuestas. Entonces yo le quiero preguntar a Javier, como emprendedor en el mundo de la inteligencia artificial, ¿cómo puede aprender? ¿Hay alguna escuela bueno, de forma autodidacta? Yo diría que esto ya está inventado desde la época de Aristóteles, ¿no? Sí. O sea, es decir, entonces yo partiría de un poco de lo que son los clásicos, los autores que algunos han recibido premios Nobel alrededor de temas de sesgos, de cómo hacer las preguntas adecuadas. Esa es la base. Otra cosa es que después esto, cada fabricante, digamos, lo lleva a un terreno muy específico de cómo tienes que estructurar las preguntas. Pero si no sabes qué preguntar, lo tenemos muy complicado, ¿no? Entonces, eso también es verdad que el tema de los prompts y todo este tipo de historias tenía sentido. O sea, yo a todo esto le llamo la IA generativa, le llamo la IA de los pobres, ¿no? Porque ya sabéis que surgió hace 5 años, ¿no? Y ahora por 20 euros todos podemos tener acceso a la última tesis de un profesor del CEU, ¿no? Entonces, lo que quiero decirte es que hace 4 o 5 años el tema de los prompts sí tenía un valor. Ahora ya no tanto. Es decir, vamos a hacer una cosa antes de nada. Los sistemas se adaptan a ti. Defínenos, nosotros sabemos lo que es, pero define en 3 palabras que entienda mi madre qué es un prompt. Pues mira, un prompt básicamente es una forma de interactuar con algo que es una caja negra
Gemini, o ChatGPT, o Claude, o Grok, ¿vale? Que tú no ves. Y para interactuar, tú haces preguntas que tienen unas estructuras, un orden muy, muy clarito. Sería el equivalente Entonces, a las preguntas. Si yo quiero hacer una pregunta sobre, yo qué sé, sobre algo de ingeniería, pues la lógica es que digas, oye, trabajo en un departamento de ingeniería, me dedico a esto, pum, pum, y quiero específicamente que tú me aclares este tema. Estoy hablando de alto. Ya. ¿Vale? Entonces, eso hace 4 o 5 años tenía mucho sentido, ahora ya no tanto. Ahora, lo bueno, yo creo que también es lo que da miedo, ¿no? Es que las inteligencias artificiales se están adaptando cada vez más a la forma en cómo nosotros realmente interactuamos. Es decir, ninguno de nosotros hace una pregunta. Hola, Marco, Igual, ¿me claro. puedes hacer no sé qué, Claro. papá? Tú y yo nos entendemos Sí. con 3 palabras, ¿no? Entonces, Pero es curioso lo de los prompts y la forma en la que preguntamos, porque ahora, claro, ya hago copy-paste sobre lo que pregunto, ¿no? Para tenerlo guardado, me copio el texto. Pero es curioso porque a lo mejor en casa estás trabajando un tema, preguntas sobre determinada cosa, te arroja una respuesta que dices perfecto, 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 y luego dices por la tarde, bueno, no me lo apunto y por la tarde voy a preguntárselo de nuevo. Y preguntas y parece que has preguntado lo mismo y la respuesta no es la misma y encima no es esa respuesta que a ti te había solucionado parte del problema. Quería ir con Paloma. Quiero volver a incidir en el tema de la creatividad. Es tremendo ver cómo hay gente que tiene que acabar su carrera de música, conservatorio, y luego hay otra persona que haciendo los prompts o las preguntas correctas, resulta que hace una canción con inteligencia artificial, con una letra, bueno, pues que ha inventado la IA en base a las preferencias o a lo que quería ese usuario. Y yo vuelvo al tema de la moda porque la música no es un artículo de consumo de lujo, pero es un indispensable en lo que a necesidades primarias nos referimos, no es el caso de la ropa. Yo quiero que me cuentes si alguien de cero, con inteligencia artificial, podría llegar a hacer lo que haces tú, con la moda, con la ropa. Pues cogiendo un poco el ejemplo que me pones con la música y de la velocidad o la facilidad con que ciertas personas, permíteme la expresión, se intrometen en determinadas profesiones, creo que es algo también súper antiguo, que por lo menos en mi oficio se sufre desde siempre, que muchísimas personas que no son profesionales de la materia se introducen en la industria, bien por estatus, por prestigio, por contactos o por inquietud, y entonces se nutren de otras profesionales y de otras personas que le ayudan a sacar adelante ese proceso. Entonces ahora, en vez de ser personas, puede ser la inteligencia artificial quien le ayude en ese desarrollo, pero la intrusión en la industria pues es algo que nos acompaña, yo creo que desde que tenemos uso de razón. Entonces ahí también está el criterio del consumidor, de la persona que decide invertir su dinero en una cosa o en la otra y tener la capacidad de distinguirlo y de apreciarlo. Yo creo que es una lucha en la que peleamos todas las pequeñas empresas que nos dedicamos a la moda y que apostamos por una artesanía, por una ética, por un saber hacer y por también un estudio, ¿no? Al final yo estudié una carrera de 4 años especializada en moda, luego hice un máster de 2 años especializado en industria de moda y tengo muchísimos estudios posteriores, aparte de la experiencia de 10 años permanentemente dentro de una fábrica con artesanos haciendo un proyecto. Entonces, eso, si mi producto no es capaz de comunicarlo, el problema lo tengo yo, ya no lo tiene ni siquiera la inteligencia artificial. Pero ¿y no se corre el riesgo de que la barrera sea tan estrecha y cada vez tan estrecha y tan estrecha que el cliente no sea capaz de diferenciar lo que hay detrás de una prenda artesana o de una prenda trabajada con inteligencia artificial? Te contestaré lo mismo que antes. Para mí eso es que simplemente verlo ya debes de notarlo y debes de saberlo, porque esa esencia, ese aura que no te sé explicar que tiene tanto el producto terminado como la comunicación de la marca, el pensamiento, el desarrollo, la intención, es que creo que por mucho que tú quieras imitarlo no vas a poder conseguirlo. Al final, Coco Chanel ya decía en los años 20, ¿no? Que si quieres ser original, prepárate para ser copiado, entonces claro, eso lo llevamos día a día en las espaldas cargando. Obviamente las imitaciones existen, las copias existen, no es nada nuevo. Obviamente si tienes tantísimo talento y tanta capacidad para hacer a través de la inteligencia artificial un producto igual de bueno que el mío o incluso mejor, es que yo solamente voy a poder aplaudirte. Yeah. Entonces yo creo que no es sustitutivo y que sobre todo al final
una reflexión a la que yo me voy siempre cada vez que hablo con personas de la industria es que, aunque sea duro decirlo así, la responsabilidad siempre termina cayendo sobre el cliente. El cliente es el que tiene la decisión de saber dónde, cómo y con quién quiere invertir su dinero y hacer el esfuerzo, porque muchas veces parece que porque un producto te cueste 3 euros, te supone menos esfuerzo que invertir en uno que vale 700. La realidad es que el coste de esos 3 euros que estás invirtiendo en muchísimos aspectos económicos, ambientales, sociales, e incluso en tu propia economía, porque es un producto de rápido uso que luego tienes que reponer, termina siendo al final más costoso que la inversión de los 700. Entonces, bueno... Yo, en este tema, si me permites, Por yo supuesto. lo que querría añadir es, al final, las industrias creativas, la moda, ¿no? Tienen esto, lo que decía ella, esto es de toda la vida. Ahora tenemos el fast fashion, que además las marcas están súper baratas. Oye, pues al final el usuario que lo necesite se tendrá que comprar esta moda que sabe que a lo mejor le dura 2 puestas, pero luego también está la capa aspiracional, ¿no? Y esto viene de todo, de antiguo, no necesitamos la IA. Tú piensas, los ilustradores, los diseñadores, tenemos artistas digitales que son la bomba. Y no significa que sean peores que uno que hace acuarela a mano. Lo que pasa es que se recoloca, ¿no? Entonces tú tienes que tener las herramientas que tengas, pero tienes que tener ese talento, esa visión, esa corrección que comentaba ella. Pues a lo mejor me hace un mock-up de cómo va a quedar mi colección. Vamos, que es un sueño o un preview de la reforma que voy a hacer en casa. Luego hay que hacerla, a ver cómo queda, ¿sabes? Porque eso te lo tiene que hacer todavía un humano. Entonces yo creo que al final lo que tenemos que ver es cómo se aplican y con qué objetivo. Y esto, si me permites la cuña, yo soy del área de audiovisuales de fotografía. Entonces es antiquísimo. O sea, cuando salió la cámara de fotos, poetas Baudelaire y demás, todos en contra. Va a acabar con la pintura, claro. La fotografía, porque eso no era arte ni nada. Cuando salió el cine, correcto, el teatro, se levantaron en armas. Sí. Yo no digo que la IA sea lo mismo y que tengamos que minimizar su impacto en absoluto. Pero lo que tendremos que hacer es, oye, reforzar a estas personas que tienen un talento y si son capaces de hacer prendas de calidad o procesos creativos, videojuegos o lo que corresponda de calidad, ole, pero la evolución humana nos demuestra que figuras o mentes preclaras o gente que son genios, pues no somos tantos, por desgracia. Claro. Entonces ahí es donde se va a democratizar un poco. Lo comentaba antes él. Aquí lo que estamos hoy en día es, en una empresa, ¿quién lo usa? Bueno, más que menos lo usamos todos, a lo mejor lo usamos no en la empresa porque no puedo, pero lo uso en mi casa. Expertos en IA hoy en día, pues hay unos cuantos contados, gente muy pro, que están dándole duro a la tecnología y harán cosas que son virguerías, pero actualmente, al menos hoy en día, pues el usuario medio, pues lo usamos más o menos bien quizás, pero no a un nivel de poder hacerlo tan bien. Lo que pasa que yo como lo veo es que, en efecto, hablábamos antes, y hemos hablado mucho por sectores, ¿no? Cuando claro. En el pasado se han producido pequeñas revoluciones industriales, pues por ejemplo, cuando llegó el cine, el teatro pues se levantó y protestó mucho, cuando llegaron los coches, pues la gente que iba a caballo, claro. O sea, son como partes de una historia, pero son piezas de un puzzle, ¿no? Y ahora parece que estamos ante el puzzle total. ¿Por qué? Porque aplica a todo. La inteligencia artificial, tú desde el sector de la docencia la utilizas, yo desde el periodístico también, tú desde el de la moda, él desde el emprendimiento, aplica a todo. Mi pregunta es para Javier. Respecto a la última gran revolución industrial, que igual ha sido la más potente, aunque no se considere en ocasiones así, que para mí ha sido Internet, ¿la inteligencia artificial va a ser la gran revolución industrial de los últimos 3 siglos por encima de...? Me has hecho la pregunta más complicada. No, pero bueno, siéntete elogiado. Yo creo que habría que coger esta misma pregunta, hacerla dentro de 7 o 8 años, no claro. Dentro de 50, ¿no? Porque ya 6 o 7 años en inteligencia artificial va a ser la bomba, ¿no? Pero yo personalmente creo que sí, esto va a tener un calado, lo está teniendo ya. No, de hecho es que en muchas empresas hay despidos, y es la realidad, por temas de IA. El número de becarios, por ejemplo, se ha reducido drásticamente, pero drásticamente. La IA muchos la consideramos como el becario, ¿no? El becario avanzado, ¿no? Es decir, o sea, yo conozco muchas empresas grandes en las que en estas fechas ya estaban cogiendo 30 o 40 becarios, ¿sabes? Y ahora
con 3 de sobra. Entonces, es decir, se está transformando un montón. Moda, vale, a lo mejor por el diseño creativo no, pero cuando yo tengo clientes del sector de moda grandes y toda su logística, montones de procesos, todo lo hacen con la IA. Pues O sea, no, a lo mejor la parte creativa, pues, Claro. pues bueno, pues efectivamente, ¿no? Sí, pero la parte administrativa, logística, de gestión, de desarrollo de proyectos... Yo creo que hay dos profesiones hoy en día, ¿no? Es todo lo que tenga que ver con manualidad, ¿no? Es decir, Artesanía. ya lo ves, ¿no? Los fontaneros, electricistas, ¿no? Es un mundo cada vez más elitista. Sí, sí. ¿Ah? Es más elitista, ¿no? Tú ahora llamas a un fontanero y te dan cita para los próximos 3 semanas, ¿no? En cambio, me llamas a mí y posiblemente te dé cita mañana. Claro. Si me permiten O sea, una pequeña es reflexión. bastante tremendo, ¿eh? Sí, con relación a esto que está él comentando, además creo que es notorio que justo en este proceso en el que la tecnología está en auge y todos estamos hablando de inteligencia artificial, al mismo tiempo hay otro movimiento paralelo en auge que es la artesanía. Sí. Cada vez escuchamos más hablar de artesanía, de Menos artesano, digital, leer en menos papel, digital, sí, volver sí. un poco al origen, a los oficios, al saber hacer, a la mano, al tacto, ¿no? Porque finalmente es lo que hablábamos, eso es lo único que no nos pueden quitar. Al final tú puedes hablar con el ordenador y que te dé respuestas y demás, pero lo tangible, lo que es el tacto, eso no lo puedes perder. Entonces, el valor real del lujo, de la artesanía, de los procesos, de la manualidad, eso creo que de momento es insustituible y previsiblemente sea insustituible. Claro, es que es lo puramente humano, decía Javier. La manualidad, por así decirlo. Yo digo lo humano, quiero decir, si tú haces un proceso logístico, porque es sota, caballo y rey, con todo el respeto, eso pues es una burocracia, una rutina, que eso te lo hace una máquina como Los Ángeles, pues fenómeno. Pero lo que es puramente humano, que es el tú a tú, la tutoría, el hablar con uno, el arreglarte el grifo, que eso no te lo hace de momento tal, ¿sabes? Ni creo. Entonces, en muchos años. también hemos visto el típico robot japonés súper chulo que te hace una hamburguesa, fenómeno, pero ¿por qué te la hace la hamburguesa? Porque es una rutina, porque te sabe hacer la hamburguesa, 2 pisos, fenómeno y ya está. Pero otras cosas que son puramente humanas es lo que ahora mismo no tenemos solventado y que es, yo estoy de acuerdo con ella, que es que ahora mismo y en el futuro, yo soy muy escéptico, yo creo que no se va a sustituir porque al final lo que nos hace es que nos empuja, nos mejora, nos arregla la vida, nos agiliza, pero lo puramente humano pues es una capa que solo tenemos nosotros. Yo siempre digo que hay, digamos, todo aquello que es operativo, Claro. o sea, la IA va a arrasar. O sea, ya está. Pero después yo creo que está la parte, y yo creo que esto es un tema que es importante, que es el de, al final, digamos, nos vamos a quedar, está la parte humana, ¿no? Pero la parte humana va a estar ligada a algo que antes mencionabas, que no se enseña, que es el de tener criterio, ¿no? Claro. Entonces, y esto digamos, un poco nos lleva a eso, que muchas veces es obvio o hay mucho bla, bla, que es el de la responsabilidad, ¿no? Es decir, al final es, oye, ¿quién enseña el criterio de cómo? Claro. ¿Eh? Claro, Tú tienes que comportarte con respecto ese a la punto es muy interesante. o cómo Claro. lo tengo que hacer yo, o los centros educativos. Yo trabajo con centros educativos y no conozco ningún profesor, ninguno, que haya recibido una formación alrededor de ella. Ninguno. Porque más no allá del conoces el tecnológico, CEO, disculpa, ¿eh? No entro, Es no broma, entro, broma. más allá del tecnológico, más allá del tecnológico. Es decir, para enseñarte un poquito el ChatGPT o porque Microsoft llegue y te enseñe Copilot en 3 clases, de esto conozco un montón. Pero alguien que haya llegado y haya dicho, oye, vamos a ver, ¿cómo discernimos, no? Hablamos de alucinaciones. ¿Cómo discernimos cuándo hay una alucinación? ¿Cómo podemos emplearlo para que efectivamente el alumno aprenda a obtener criterio? Exacto. ¿Cómo? Bueno, yo me imagino que al final está en la naturaleza del hombre, que es acudir a muchas fuentes, tener mucha información. Lo importante es que esa información sea la correcta. Yo quiero lanzar una última cuestión antes de despedirnos, si es, bueno, no sé si os queréis mojar, yo os invito a que sí. Y es un tema que empieza a otearse en el horizonte, pero que cada vez viene más deprisa. Y tiene que ver con el tema, una renta por lo que va a generar la inteligencia artificial, por los puestos de trabajo
que ya están amenazados. Es un discurso, y tú lo sabes, que trabajas en el sector del emprendimiento, que a mí me hace mucha gracia porque yo ya lo he visto en otras revoluciones industriales, como puede ser el de la inteligencia artificial, que es, no, la inteligencia artificial, y lo oyes en la gran banca, en las telecos, no ha venido aquí para eliminar puestos de trabajo, viene a complementar las labores del humano. Y luego la realidad es que Amazon ha despedido a 80.000 personas, que hay ERES en las telecos, y eso va a ser así porque tiene que ser así, porque viene de una manera natural. Mi pregunta es, el Estado como garante del ser humano, de la persona. En Estados Unidos es un debate que ya sabéis vosotros que desde hace años ya está en el Congreso, ¿no? Tema renta básica, llamémosla así, sí o no por la inteligencia artificial. ¿Cómo lo veis vosotros? Empezamos contigo si quieres, Javier. Yo lo tengo claro, ¿no? Yo partiría del chiste, no sé si conocéis ¿no? Lo de una fábrica llena de robots, un ser humano y el perro, ¿no? No sé si habéis visto alguna vez el chiste, ¿no? Entonces, el robot está trabajando en las máquinas, está produciendo, ¿no? El ser humano está vigilando, está mirando qué hacen los robots y el perro vigilando al ser humano, ¿no? Claro. Entonces, realmente el puesto estratégico es del perro, ¿vale? Pero por el trabajo que hacen los robots, yo no tengo ningún tipo de duda de que hay que cuidar. Claro. O sea, yo creo que la inteligencia artificial, en este caso son los robots, y ya están produciendo y mucho. Entonces, ¿qué problema hay? Yo creo que es una, no sé, en mi opinión, ¿no? Es una discusión que no se debería de producir, ¿no? Pero bueno, o sea, cada uno que opine lo que quiera, ¿no? ¿Paloma? Pues con esto de los robots, casualmente el otro día me salió un vídeo que yo me quedé en shock, porque en las redes sociales estaba haciendo scroll y de repente me sale el vídeo y era que le habían colocado unas cámaras en la cabeza a empleados de una fábrica en China para que grabasen todo el rato los procesos que estaban haciendo. Claro. Y la intención era que luego esos robots aprendiesen esos procesos para poder hacerlos. Entonces, claro, eso me llevó a la reflexión de mi pequeña fábrica, en la que tenemos 4 modistas, un señor encargado de los patrones, una persona encargada del corte. Claro, yo me imaginé de repente a mi Isi, mi Marisela, mi José, mi Renata, cambiados por un robot y dije, madre mía, o sea, esto... Entonces, efectivamente, esto ya existe, ya está pasando. Seguramente en producciones masificadas y enormes, en los que los procesos efectivamente son muy mecánicos, esto funcione, pero luego sigo pensando, yo por lo menos seré así de romántica siempre, que en pequeñas empresas o en situaciones en las que valoramos pues una decisión de que no es un proceso mecánico, sino que cogen una prenda y la hacen completa desde cero, porque en estos procesos hacen solamente fases. Son fábricas en las que trabajan por fases, entonces solamente una persona pone cremalleras, otra pone botones, otra pone bolsillos y es más fácil de mecanizar porque son únicos procesos. En nuestra fábrica una modista coge el producto cortado de su bolsita y lo monta íntegro completo. Entonces ese proceso íntegro completo, que no es una mecánica de hago esto, sino que tengo que pensar, discernir, trabajar, transformar, ahora esta pieza va con esta, pero si lo monto de esta manera la costura va a quedar más oculta, entonces me va a venir mejor, eso creo que un robot nunca nos lo va a cambiar. Pero reenfoco la pregunta, la cosa es, ¿el Estado tendrá en algún momento que entrar a garantizar una renta básica en el caso de que corra tanto la inteligencia artificial, de que esas decenas de miles de puestos de trabajo que se pierden casi semanalmente lleguen a un punto insostenible? Hombre, teniendo en cuenta el volumen que manejan de empleados las grandes industrias y en cómo eso puede afectar, como el caso de Amazon, que hablábamos de 80.000 personas, o volúmenes muy grandes de puestos de trabajo, en mi caso somos 6 personas, entonces entiendo que si llegase no afectaría como a demasiadas familias, pero en el caso de que eso fuera exagerado, pues entiendo que de alguna forma habría que garantizar el estado de vida básico de las personas. Es curioso cómo no os da miedo abordar ese punto cuando hay otras cosas que tenemos interiorizadas, como por ejemplo las vacaciones pagadas, los fines de semana libres y demás. La misma pregunta para Emiliano. Pues a ver, yo creo que bueno, todo se tiene que explorar y demás, y evidentemente tal y como vivimos el Estado tiene que garantizar las cuestiones básicas. Yo no soy muy fan en general de este tipo de subvenciones y demás, pero evidentemente si se produce esta brecha social que crea una crisis en un país, pues habrá que abordarlo. Yo creo que a lo mejor se puede hacer la estrategia previa, que es empezar desde el gobierno o los gobiernos a dignificar, por ejemplo, el trabajo del becario.
y que un becario no se contrate masivamente en una empresa para ser el que lleva los cafés Claro. o hace una rutina. Claro. Es que eso no es un becario, porque tiene una licenciatura, Claro. un grado o lo que corresponda. O a lo mejor hacer una estrategia que vaya y aborde lo que va a ser la reconversión de lo que es la red laboral del país. Es decir, usted tiene que tener flexibilidad para que un plan de estudios se cambie y que no se tarde 2 años en cambiar un plan de estudios, como nos pasa a veces en las universidades, para incluir la inteligencia artificial, porque si no, no es un título oficial. Eso sí se podría hacer, porque al final nos da pie para que pongamos pequeñas barreras de contención ante estos problemas. Yo lanzo esta pregunta porque yo en lo personal, que no sé si procede que yo lo diga como moderador, pero en lo personal yo tampoco creo que el Estado debe intervenir, pero no tiene que ser en exceso intervencionista. Pero claro, cuando hablas con mucha gente que está muy metida en el sector de la inteligencia artificial, comentan que esto va a llegar de una manera natural, ¿no? Por eso un poco os lanzaba esta pregunta. Con este último punto, vamos a poner, valga la redundancia, el punto final al contexto que hemos abordado hoy. Esperamos haber aportado a la audiencia por lo menos un granito de arena más para que se entienda más cómo funciona la inteligencia artificial y hacia dónde nos puede llevar. Lo hemos abordado desde diferentes puntos, como es el de la docencia. Paloma nos ha explicado también cómo afecta a un sector concreto, como es el de la moda, y también hemos hablado con Javier, que nos ha contado o nos ha dado el punto de vista más empresarial. Con esto nos despedimos. Ha sido un placer y hasta la próxima.